El problema es de que cuando dejas a veces entrar a esos mesías, como sucede con el narcotráfico, con el crimen organizado y esto, no te los quitas fácilmente. Necesitas al verdadero mesías que pueda con eso. Y que rompa esas cosas espirituales, que rompa esas cosas en tu cuerpo, en tu alma, en tu sexualidad, en tu manera de conducirte con corrupción, en muchas áreas de la vida. El otro Mesías, que es el Mesías que no queremos, es el Mesías que no interfiere con mis intereses. A ver, tal vez aquí no está bien escrito, quita la palabra no. O sea, no quiero a un Mesías que interfiera con mis intereses. O dicho de otra manera, quiero al Mesías que no interfiere con mis intereses. Y ese es el Mesías que no querían los fariseos y el sistema político y judicial y religioso de Israel. Por eso es muy difícil. Si gente en el gabinete de Benjamín Netanyahu está esperando un Mesías, es muy difícil presentar a Jesucristo como el Mesías, ese Jesucristo que vino hace 2000 años. Primero, porque no cumple con el estereotipo de sus expectativas del Mesías que quieren, pero segundo, porque interfiere con sus intereses. Y el señor Netanyahu, yo no sé qué va a hacer si se le presenta el Mesías correcto ante los juicios que tiene pendientes por el mal manejo y la corrupción que ha hecho en su gobierno en la administración pasada. No quiero ese, porque el Mesías correcto es un Mesías que sobre la base de la justicia y la rectitud opera. Bueno, precisamente los fariseos, si tú puedes ver aquí los pasajes, Juan capítulo 12, versículo 19, estaban diciendo: el mundo se está yendo detrás de él. Por las señales que hace, estamos perdiendo el status quo. Y entonces en Juan 11, versículo 53, fue el momento en el que ellos, ahí lo puedes ver en tu Biblia, decidieron matarlo. ¿Tú puedes creer cómo empezó todo esto? Empezó con un milagro que hizo Jesús en el sábado, el día de reposo de según la ley en el sistema religioso. Jesús sana, y esta persona que no había caminado en su vida, u otra persona que había sido ciego de nacimiento, u otra persona, y los sana en sábado. Yo a veces digo, Jesús lo habrá hecho adrede. No, es que de Jesús puedes esperar todo, toda inteligencia, toda astucia, toda bondad también. Lo habrá hecho adrede. Puede haber escogido el viernes, pero el día santo de los judíos, yo creo que muchas veces sí lo hizo así, porque incluso él les dijo: a ver, acaba de una persona ser liberada del poder de las tinieblas sobre su vida, y lo único que ustedes se fijan es que no se hizo conforme a la ley. No ven que fue liberado un hijo de Abraham. Y empieza a poner varios ejemplos acerca de cómo ellos, por sus propios intereses, sí violan esa ley del sábado. Si es que un animal o un burro se cae en una zanja el sábado, no puedes sacarlo porque es trabajo. Pero pues como es mío, yo voy y lo saco para que no se muera. Y no tienes misericordia de una persona. Que en ese día sucedió que yo estaba caminando por ahí. Bueno, al final de cuentas, cuando Jesús les dice a los fariseos: ¿saben qué? El sábado fue hecho para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Por eso yo, que soy el Hijo del Hombre, soy el Señor del sábado. Entonces está diciendo: yo soy el Señor de su sistema religioso. Yo estoy por encima de todo esto. Pues al final, si ellos iban a perder sus posiciones de opulencia, de dinero y esto, porque venía un revolucionario a decir que la ley de Moisés él la podía cumplir, pero hacía cosas que no aplicaban de acuerdo a su interpretación, había que matarlo. El tercero es el Mesías que realmente necesitamos. Y ese es el Mesías que verdaderamente y completamente salva. Salva, o sea, el mes de Nisan, salvación, redención. Y ese es el Mesías que Dios ha provisto. Mira, el Mesías que Dios ha provisto,
está resumido en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hace unos días me encantó el resumen tremendo que hizo el pastor Alberto Parás. Nos recordó este pasaje de Juan 3:16, de qué nos salvó Jesús. Básicamente lo puedes englobar de 3 cosas. Jesús nos salvó del pecado y sus consecuencias. Por eso Él tomó el pecado de nosotros y lo clavó en una cruz, para llevar las consecuencias del pecado. El pecado nos ha separado de Dios y Dios es la vida. Por eso nos morimos, por eso hay enfermedades, por eso lo malo es lo más fácil que suceda y no lo bueno. Jesús vino a salvarnos del pecado y sus consecuencias. Segundo, Jesús vino también a salvarnos de no tener una relación correcta con Dios. Porque hay gente que tal vez nunca ha escuchado de Dios, pero ya es raro en este mundo que alguien nunca ha escuchado de Dios. Pero mira tú, el pueblo judío, el pueblo escogido, y sin embargo no tienen la relación correcta con su Dios. Jesucristo vino a salvarnos y a salvarles también a ellos de una relación equivocada con Dios. Por eso, cuando Jesús dice, yo les voy a enseñar cómo orar a Dios, la gente se escandalizó. Claro, no la gente humilde que estaba aprendiendo, la gente que tenía un paradigma diferente de Dios. Cuando Él comienza y dice, cuando oren digan esto: Padre. No ves registradas oraciones en el Antiguo Testamento que comiencen una persona diciendo Padre. Jehová de los ejércitos, Adonai, Elohim, Jehová. No hay un papá. Jesús vino a salvarnos de no tener una relación correcta con Dios, porque cuando tú tienes una relación correcta con Dios, lo tienes todo. Encuentras la vida, encuentras el propósito, el sentido de vivir, encuentras las victorias en medio de las tormentas, encuentras todo. Y finalmente también nos veíamos en Juan 3:16, Jesús vino a salvarnos de una eternidad separada de Dios. Y solamente 2 lugares, aquí no hay medias tintas, donde está Dios y donde Dios no está. Sabes, yo quisiera ir concluyendo precisamente con este Jesús, que Él se presentó. Él cuando se presentaba, le preguntaban, ¿quién eres? O cuando Él quería hablar de Él mismo, ¿sabes qué palabra usaba? Él decía, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. El Hijo del Hombre, Él estaba hablando de Él, el Hijo del Hombre. Y esa fue otra de las razones que tronaba al sistema religioso. Porque el que conocía la palabra sabía quién era el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre fue profetizado por el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 13. Y Daniel 7:13 dice una tremenda profecía, y esta es mi conclusión, acerca de el Cristo, o sea, el Mesías. Cristo es Mesías, que iba a venir. Yo te invito a que lo tengas ahí con tu Biblia, yo lo voy a leer. Es Daniel capítulo 7. Fíjate cómo dice esto, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Subráyalo. Venía el Hijo del Hombre. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Aquí está la figura del Padre, Dios como Padre, pero también Dios como Hijo. Y dice, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Por cuestión de tiempo no voy a leer más, pero
ese versículo 22 también vale la pena en la lectura de Daniel 7. El Hijo del Hombre. Esta es la profecía más poderosa que ha regido a la nación de Israel desde la antigüedad. Que vendría enviado por Dios. Tal vez no piensen que sea literal de que descienda de las nubes, o tal vez sí, algunos piensan que literalmente descienda de las nubes, pero este lenguaje lo que está diciendo es enviado por Dios. Es un ser celestial. Y este Hijo de Hombre, dice, se le hizo que se acercara al Padre, al anciano de días, y le fue dado dominio, un reino poderoso. Ese es el Mesías que queremos. Jesús, si Él dijo que era el Hijo del Hombre, ¿por qué no se comportó de esa manera? En esta conclusión quiero hacer algunas preguntas. Si Él dijo que era el Hijo del Hombre, ¿dónde dejó el cumplimiento de esta profecía? ¿La explicó? Yo te voy a decir esta profecía, un lugar donde se cumple, y escogí un lugar, hay varios lugares donde lo puedes ver, pero un lugar donde se cumple escogí a propósito de este libro porque es el último libro de la Biblia y no hay duda, creo, para nadie que lea la Biblia, que es un libro que habla de los últimos tiempos y del fin de todo, porque se acaba la Biblia ahí, es Apocalipsis. Mira la similitud que hay en el capítulo 5, versículo 11. Mira la similitud que hay en lo que acabamos de leer. Dice 11: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es un paralelismo ampliado, amplificado, lo que tú ves en Apocalipsis, y le pone nombre. ¿Quién es? El Cordero de Dios que fue inmolado. Cuando Jesús apareció en escena a los 30 años, comenzando su ministerio de 3 años y medio, va caminando y lo ve Juan el Bautista, el último de los profetas, según la palabra de Dios, de los profetas del viejo orden, antes de Jesucristo. Y Juan el Bautista, cuando lo ve, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Y muchos de sus seguidores, al menos 2, Andrés, Juan, comenzaron a seguir a Jesús. Y dijo: sí, vayan, este es el Cordero de Dios. Y ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que anunció Juan el Bautista 3 años y medio después, entró como Mesías. Un Mesías equivocado para muchos, bendito el que viene, defraudado, los defraudó a esa gente. Los mandó crucificar también e incitar los que no querían un Mesías que interfiriera con sus intereses. Y él fue crucificado fuera del campamento. ¿Sabes? Jesucristo sí dijo quién era. A la pregunta de ¿dónde quedó la profecía y qué hizo Jesús al respecto de la profecía del Hijo del Hombre? Porque había un problema de expectativas muy grande. Bueno, Jesús hubo momentos, y ahorita en estas láminas invito a que o tomes una foto o escribas, vienen pasajes de todo lo que estoy diciendo. Por tiempo no lo puedo leer todo, pero lo estoy diciendo de acuerdo a esos pasajes. Jesús algunas veces dijo, y acá está precisamente en Lucas y en otros lugares, dice: mi reino no es de este mundo. Pilato, en el juicio donde lo encontró inocente, le dice, y también Herodes le dijo: tú eres rey, pues tú lo dices. Y Pilato haciéndole preguntas, y le dice: mira Pilato, mi reino no es de este mundo, porque si lo fuera, mis seguidores entrarían ahorita y me librarían.
pero mi reino no es de este mundo. Y lo dijo varias ocasiones: yo no soy de este mundo. Y la gente que quería decirle y coronarlo, llegaron unos griegos: ven para que des tus enseñanzas en Atenas y vas a ver cómo tu carrera va. Dice: no, yo no soy ese tipo de Mesías. Jesús hizo una lectura muy importante. Cuando él fue a Nazaret, ya empezaron su ministerio, la primera lectura, grábate esto, Jesús predicó varias veces en la sinagoga, pero la primera vez que él compartió la palabra, ¿cuál crees que compartió? No fue Daniel, hubiera sido padrísimo que hubiera sido Daniel 7, pero compartió Isaías 61. Mira lo que dice Lucas 4:17 al 19, narra esa ocasión. Dice que cuando entró a ese lugar se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí terminó. 2 versículos después dice que él cierra el libro y dice: esto se cumple ahora, en este lugar, frente a sus ojos. O sea, estaba diciendo: yo soy el cumplimiento de esta palabra. Pero eso que leyó no está completo. ¿Quieres ver el original de Isaías? Mira lo que dice Isaías 61. Ok, eso es Lucas. Mira lo que dice Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Hasta ahí vamos igual, ¿no? A vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahí terminó Jesús la lectura. ¿Lo ves? Mira, me voy a ir para atrás. A predicar el año agradable del Señor. Mira en tu Biblia para que veas que no es que yo le corté aquí, ¿verdad? Del texto. ¿Qué fue lo que no leyó? Que él había venido a proclamar el año de la voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. Ambas cosas para consolar a todos los enlutados. Un tema de muerte. Volvemos al tema de la vaca roja. Muerte. Jesucristo vino y leyó hasta la misión que él tenía: predicar el día bueno de Dios, el año agradable. ¿Sabes en qué consiste eso? El reino de los cielos se ha acercado. A pesar que tú estás en pecado y no lo mereces, aquí estoy yo. Yo voy a hacer posible que puedas reconciliarte con Dios. Voy a hacer posible que no tengas consecuencias de tu pecado. Es más, vamos a vencer el pecado y tú vas a ser libre de sus consecuencias y vas a ser salvo de pasar una eternidad sin Dios en el infierno. Esas son las buenas noticias que tengo para ti. Yo vine a eso. ¿Cuál es el día de la venganza del Señor? Apocalipsis. El mismo Jesús regresará otra vez. Y el día de venganza está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba, o sea, el cielo abierto. Decía la profecía que en las nubes iba a venir el Señor. Eso también lo dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 15, en muchos lugares. Pero aquí, en este, dice: y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Juan capítulo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Es Jesús. Este Jesús dice que viene aquí y acá está. Dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Ahí está el día de venganza. Ahí está el Hijo del Hombre. El problema es que Daniel 7
habla de el mismo Hijo de Hombre que es Jesús en su primera venida, pero no está hablando de la primera venida, está hablando de la segunda. Así que si alguien ve estas escrituras y dice que yo estoy esperando al Mesías y cree que este Mesías es el de Daniel 7, te tengo una buena y una mala noticia. La buena, ese Mesías va a venir. Sí. Y va a ser terrible, va a ser. Pero la mala es que ya vino. Y te perdiste la buena parte, que la primera. Porque la segunda no quieres estar ahí. La primera es el año agradable, el año de oportunidad, el tiempo de oportunidad. Y sigue eso vigente todavía hasta el día de hoy. Pero cuando venga en este segundo día, la ventana se cierra de oportunidad. Y este Mesías que viene aquí dice, él pisa el lagar del vino, versículo 15, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Al final, ¿contra quién es la pelea? Versículo 20. Y la bestia fue apresada, bueno, desde el versículo 19. Y vi a la bestia, los reyes de la tierra, ahí están todo lo que dice Daniel, los reyes y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. El que montaba el caballo, fiel y verdadero, Jesús. Yo se me preguntaba, pero ¿en qué ocurrencia, en qué cabeza está la ocurrencia que viene el Hijo de Dios y nos juntamos para pelear contra Él? Como si aquí se juntaban las hormigas a querer pelear contra mi zapato. Pero ¿en qué cabeza cabe eso? Porque toda esta gente, cuando les hablas de este es el verbo de Dios. ¿Quién? El Mesías que yo he querido toda mi vida, pero me defraudó, porque no es el Mesías que yo quiero. Y otros, el Mesías que no quiero, porque interfiere con mis intereses. Sí, ese es. Pues vamos a juntarnos y pelear contra él. Con razón. Creen que es el Mesías equivocado. Pero es el Mesías que estamos esperando. Así que tengo una noticia para el señor Netanyahu. Va a venir ese Mesías. Pero no es el Mesías que quieres y no es el Mesías que no quieres porque interfiere con tus intereses. Ese Mesías ya vino y volverá simplemente a por los suyos y para ejecutar el juicio final sobre aquellos que dice aquí, mira lo que dice. Dice 20, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. O sea, junto con todos los que habían adorado y recibido la marca de la bestia. En otro momento hemos hablado sobre esta marca y lo volveremos a hacer próximamente. Pero cuando tú ves precisamente lo que está diciendo aquí en el capítulo 14, te vas dando cuenta que esta guerra final llamada Armagedón, o en el lugar del Armagedón, es precisamente la última gran batalla, de la que hoy dicen, sí, la última gran batalla contra Amalek para la exaltación de Israel. No es la última gran batalla contra el Amalek, que son los iraníes, y para exaltar a una nación. Mira, dije que en la conclusión yo quería decir qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que va. Y yo no voy a hablar ya. Yo quiero que escuchemos a una persona que precisamente sigue el consejo de Hebreos capítulo 13 que yo quisiera que nos llevemos. Hebreos 13 dice así, eso es para hoy: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Cuáles son las doctrinas diversas y extrañas? Puedo citar 100, pero hoy quiero decirte,
La doctrina más importante, extraña que existe hoy, es que Jesús de Nazaret no es el Mesías que realmente necesitamos. Esa es la peor doctrina que hay. Que necesitamos a un Mesías diferente. Y dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. La gracia nos sonrió hace 2000 años, Jesucristo en la cruz. Dice, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Está hablando acerca del sistema, nuestros sistemas religiosos y políticos. Mira el siguiente versículo lo que dice. Tenemos un altar, o sea, un lugar de conexión con Dios, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Desgraciadamente la nación judía, como todos aquellos que no conocen a Cristo, sirven a otros medios, unos que ya están obsoletos como el tabernáculo o el templo, sistemas religiosos y políticos, y otros que son equivocados tratando de encontrar al Mesías correcto. Mira, el año pasado la revista prestigiosa The Economist publicó en su portada el artículo principal de su edición. Se llamaba El falso Mesías de México y estaba la foto del presidente de México ahí. El falso Mesías. Un año después, en febrero de 2024, Pew Research hace una investigación y resulta que el 70% de los mexicanos creen firmemente que una persona que no rinde cuentas a otros poderes, inclusive con mano dura como el ejército, es lo que se necesita para gobernar una nación. Cuando tú ves por qué se vota, por cómo se vota en un país como México en los días recientes, dicen para continuar una transformación. Buscamos respuestas mesiánicas para tener soluciones que son difíciles de alcanzar a nuestros ojos. Pero mira lo que dice la palabra y esta persona que él va a terminar la exposición. Mira, dice, salgamos pues a él. Antes. Tenemos un altar, dice, por lo que los cuerpos de aquellos animales, esta es la vaca roja, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Ya estoy ligando el tema de la vaca roja. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera del campamento, fuera de la puerta. Ya ves quién es la vaca roja. ¿Qué tienes que estar haciendo investigaciones genéticas para tener una vaca? Dios mío. Cristo vino y Cristo viene. Así que la recomendación es, salgamos pues a Jesús fuera del campamento. Jesús por eso murió fuera del campamento. Dijo, yo no vengo a morir bajo el sistema político y religioso de este mundo. Ese es el humanismo. Tú y yo tenemos que aprender a salir fuera del campamento. La mala noticia es, ¿quieres hacer una carrera brillante en este mundo? Tienes que estar dentro del campamento. Dentro. Tú, ay, no me digas eso. Es que yo quiero un Mesías que me sirva a mí, que me haga prosperar en mi carrera política, en mi carrera en los negocios. Sí hay prosperidad, pero ese no es el fin. Y si no prosperas, no importa. Si yo no prospero, no importa. Hay cosas más importantes. Mira la recomendación. Salgamos fuera, dice, salgamos a Él, fuera del campamento y llevando su vituperio. Él fue vituperado, fue afrentado, fue deshonrado. Tú y yo tenemos que aprender a vivir con la deshonra y la afrenta de ir contracorriente en un sistema caído. Esos puntos son estos. Ahora, Edgar nos va a ayudar aquí con la parte, estas tres cosas. Acuérdate mientras veas estos 3 minutos, 4 de la entrevista con un gran hombre, salir del campamento. Quiero que identifiques en lo poquito que hemos escogido. Te recomiendo esta entrevista, pero dura 1 hora, 10 minutos. Tienes que verla. Él salió del campamento en una posición muy importante que tenía como presidente de un país. Salir del campamento enfrentó una agenda que le dice, ¿quieres recursos? Fondo Monetario Internacional,
tienes que adoptar políticas LGBTs, tienes que, el calentamiento global, tienes que permitir que todo lo desagradable del mundo, como en su manera de inmigrantes ilegales, entren a tu... Tienes que. Y él dijo, no. Yo me dirijo hacia Cristo. Él se dirigió y está dirigiendo un país. Todo un país lo está dirigiendo hacia Cristo. No porque predica y hace proselitismo, sino porque hace lo que Cristo haría si fuera presidente. Y dice, no solamente esto, dice, y lleva su vituperio. Hoy es una persona de opinión bipolar. Tal vez el presidente más admirado de ese mundo y al mismo tiempo el más atacado y repudiado. Estoy hablando de Nayib Bukele. Ok, terminemos y después de esta participación del señor Bukele nos despedimos. So, yeah, we roll up the faces and then we went after them. Okay, so that's the official. That's the official. Yes, that's the official. What's the real? It's a miracle. It's a miracle. Yeah, it's a miracle. I love that. What do you mean? Yeah, it's a miracle. You know. Esta es la mejor entrevista que tú puedes encontrar a un presidente de transformación. Es la primera transformación para El Salvador, no sé, o no sé si era la tercera o la cuarta. Es la transformación. Carlson Tucker le está preguntando, ¿cómo es que usted ha hecho en tan poco tiempo que el país con mayor tasa de homicidios del continente americano ahora se vuelva el país más seguro, con una tasa incluso de homicidios inferior a la de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Cómo usted ha logrado que haya paz cuando era un país invadido y controlado por el narcotráfico y por un cártel, el M16, que habló mucho acerca de eso, lo tienes que ver, es una secta satánica? ¿Cómo usted ha logrado hacer esto? Así que cuando comienza la entrevista diciendo, bueno, tengo la versión oficial y la que no es oficial. Dice, ¿cuál quieres? Bueno, la oficial primero. Dice, no es que sea mentira, pero es la oficial. Y empezó a hablar del plan de 6 fases que él implementó para tratar de extirpar el control del crimen organizado del país. Pero cuando llegó a la 6ª etapa, dice que no veían cómo poder, no veían cómo ganar, no podían. Dice en un día ellos nos regresaron los ataques que estábamos haciendo a través de matar el equivalente, o sea, si fuera en Estados Unidos, en 3 días asesinaron a 5,500 personas. Es la cantidad de personas que murió cuando se derrumbaron las Torres Gemelas. Ahora, con proporción, no fueron 5,500 personas, pero esa es la proporción si hubiera sido en Estados Unidos lo que El Salvador vivió en San Salvador, la capital. Es un número reducido, pero también la población es reducida. Dice, ya no podíamos más. Por eso, en esta parte que vimos, dice, bueno, ahora sí, ya me dijo y ya lo corté, 6 etapas, muy interesantes, aprendes y, ok, ¿cuál es un plan de nación? Dice, pero ok, ahora sí dinos cuál es la no oficial, ¿cómo lograste vencer? Y dijo, fue un milagro. Ahora vamos a explicarnos en esta siguiente videoclip un poquito de ese milagro, también en 1 minuto y medio en las 2 porciones. So you have 70,000 objectives, which were the 70,000 gang members. But they have 6 million possible targets. So it was almost an impossible task. It's a guerrilla war, really. Yes, but it was an impossible task
because you have to go after them. They were intertwined with the population. They were everywhere, and they were killing randomly. So how do you stop that? So we really tried to figure out what to do, and I basically said, well, we are. Don't risk losing the photos and videos from your phone. Entró un comercial porque estamos en vivo. La transmisión, ahí sigue. Into an impossible mission here. So we pray. And we. You prayed in the meeting? Yes, of course, several times. Yeah. What did you pray for? To wisdom, to win the war, to have. I thought at the time that we would have civilian casualties, so we prayed that the civilian casualties would be as low as possible, and we didn't have any civilian casualties. A ver, 1 hora y media. ¿Vieron la reacción de Tucker Carlson? ¿Qué hiciste? Oramos. ¿Qué? ¿En la reunión del gabinete? Sí, oramos. Tienen que ver todo el contenido. Y Nayib Bukele en varias ocasiones dice, a ver, aquí están las estadísticas oficiales y todo lo bueno que hemos hecho. Y por eso fue electo para un nuevo mandato, que lo permite la Constitución, un mandato más. Pero el decir la oración, dirigirnos hacia Cristo, es el punto que estoy tocando, que está lo de la vaca roja quemada fuera, así Jesucristo salgamos fuera al encuentro con el que nos purifica, haciendo las cosas de acuerdo a su reino y su justicia, dirigirnos a Él saliendo del sistema. No está acostumbrado. Este señor ha entrevistado, y también está muy buena la entrevista que hizo a Vladimir Putin, Tucker Carlson, buenísima. Ha entrevistado a grandes hombres. Hubo un momento en la entrevista que dice, nunca me había topado con un presidente como tú. Y qué lindo que sea el presidente con mayores resultados en 3 años en su país. Mira esta última parte que queremos hablar acerca del siguiente paso. Ya que tiene paz y ya puede construir cosas, dice, ahora viene mejorar la economía. Y eso es para su nuevo tiempo que tiene como presidente. Described No. in English language press as clearly as you just described it. No. Which is weird, right? Well, you sort of wonder why. Yeah. If there's a spiritual component that's driving it, why not just say so? Yes. But I guess my point is you saw it as that. Yes, of course. There's a spiritual war and there's a physical war. And the physical war could be, that's the unofficial. Yes. That's the unofficial version. The spiritual, if you win the spiritual war, it will reflect into the physical war. So I don't know how to call it, our impressive victory was because we won the spiritual war very, very fast. Well, that leads me, I didn't expect. Because you didn't have competition. I mean, they were satanic. I think that made it easier. In your inaugural, and I was listening on headphones for the translations, I just want to check this. You said, we have achieved this great victory and made this a safe country, and that's the predicate for everything that follows. And the next thing we're going to do in this term is to work on the economy to make it better. Grow the economy, yeah. And you said, correct me if I'm wrong, you said I have a 3-point plan, and I'm thinking, I wonder what that is. I don't know, start a Federal Reserve Bank? And you said the first point of my plan is seek God's wisdom. Yes. That is what you said. Yeah, I said that, yeah. Why would that be the first point of an economic Why plan? wouldn't it be? Bueno, es para mí una lectura obligada. Esta es nuestra conclusión. Ojalá pudiéramos ver toda la obra juntos, ¿verdad? Y luego la platicamos. Pero esta es una persona, tal vez como muchos de los que estamos aquí viendo, escuchando esta palabra, que hacen lo que la palabra dice. Ya vino el sacrificio para nuestra purificación y dejar de ser muertos y cadáveres vivientes. En Cristo tenemos vida. No hay fórmulas.
El verdadero Mesías es Él, vino y regresará. Pero en lo que regresa, nuestro llamado, Hebreos 13, es salgamos hacia Él, dirijámonos a Él, fuera del campamento, salgamos del sistema que nos rige. Quise poner este ejemplo porque luego uno dice estas cosas en resumen y pueden caer malas interpretaciones que son peligrosas. No estoy diciendo que dejes de ser parte de la empresa donde trabajas exitosamente. Aquí está el ejemplo de alguien que en sus hombros lleva un país entero, pero no está llevándolo dentro del campamento, del sistema de un mundo caído. Así que mi plan de economía, 3 cosas. Los otros 2 puntos son muy importantes y muy aterrizados a la economía, pero el primero que se sorprendió Tucker, el primero es buscar la sabiduría de Dios. Y por eso ya vieron al principio explicándole, es una guerra espiritual y por eso funciona. Pero ya después, todavía Tucker está sorprendido. ¿Cómo metes a Dios en estas cosas? Dice, ¿por qué no? Nos lleva al éxito. Así que con este balance quiero yo terminar, despedirme. Es un balance en donde los principios los entendemos y con la sabiduría de Dios los aplicamos en nuestros ámbitos de acción. Dios les bendiga y hasta la próxima, nos vemos.